Los hispanos en Estados Unidos, una comunidad de futuro, pero con un pasado y unas raíces muy fuertes. No estamos hablando de un grupo advenedizo, de un grupo de recién llegados, ni de nadie que esté cambiando las cosas a la fuerza. Vamos a explicar las cosas de nuestra cultura, de nuestra koiné, utilizando esa bella palabra griega, con una invitada de lujo como es la doctora María Herrera Mellado. En Miami, pues yo creo que es más conocida todavía que en su Sevilla natal, ¿no, María? Así es. Muchas gracias, Antonio, por esta invitación a tu programa. Muchas gracias a ti. María se dedica al tema de la inmigración, ¿no, María? Llevas muchos años ya en Estados Unidos con el tema de la abogacía centrada en la inmigración y por tanto tienes mucho contacto con la comunidad hispana o con las comunidades hispanas en plural, si se quiere, ¿no? Sí, llevo ya 14 años en Estados Unidos, vine en el 2008 y bueno, la verdad que fue una sorpresa, una grata sorpresa llegar a Estados Unidos. Nunca me podía imaginar que vivían tantos millones de hispanoamericanos, que realmente estábamos muy unidos. Yo llegué a un pueblecito inclusive, una ciudad en Tampa, pero un pueblecito que se llamaba Gulfport, dentro de San Petersburgo, y la verdad que me sorprendió gratamente y a partir de ahí, bueno, me especialicé en lo que es el derecho, asesoría de inmigración, asesoría empresarial también y he vivido en cuatro estados y la verdad que a cada cual mejor. Claro, además tú estás en Miami, pues que ha sido y sigue siendo, ¿no?, el centro del exilio cubano. Bueno, ahora que en Cuba está viendo este movimiento, estas protestas más que legítimas, pues me imagino que en Miami, en todo el estado de Florida estará muy presente, ¿no? Además, muchos con ascendencia española directa. Yo tengo entendido que Andy García y Gloria Estefan, por ejemplo, son nietos de asturianos. Bueno, el mismo Fidel Castro era hijo de gallego, ¿no? Pero esa relación de España y Cuba con Florida es muy fuerte en la historia y todavía en el presente se ve, ¿no, María? Sí, fíjate que en el consulado de España aquí en Miami, hablando con un compañero, revisábamos las estadísticas y él me confirmaba el dato que de los que estamos censados aquí, que somos más de 60.000 españoles, ahora mismo el consulado que más españoles censados tiene, que tiene jurisdicción en Florida, Carolina del Sur y Georgia, solo el 22% somos nacidos en España. Fíjate. Fíjate, o sea, el Sí, resto son cubanos españoles, venezolanos españoles, colombianos españoles, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Entonces, ahora con las manifestaciones aquí, pues está claro que Miami ha sido la ciudad más importante en cuanto a las manifestaciones por la libertad del pueblo cubano, pero también cada vez tenemos una comunidad venezolana más asentada, también las comunidades de los hermanos hondureños, salvadoreños, por los desastres naturales, que aquí les dan lo que se conoce como el TPS, el Protocolo de Protección Temporal, y un estatus de protección temporal. Y la verdad que Miami, pues yo te diría que es una ciudad más hispana que anglo, que de Sí. hecho mucha gente dice que es la primera, que es la frontera con Estados Unidos. Bueno, ¿y a ti qué te pasa cuando tú, por ejemplo, vas a la pescadería y muchos pescaderos que son cubanos y tú le pides en inglés? ¿Qué te pasa? Cuéntale Yo, al público eso. es que yo para molestarlo, yo me encanta la comunidad cubana, ellos me quieren, pero porque es que además ellos adoran España, la comunidad cubano-americana, eso es, los españoles somos más que hermanos de sangre, ¿me entiendes? Y Ujú. entonces hay muchas ciudades, por ejemplo, aquí la ciudad de Hialeah, que la llaman la ciudad del progreso. Eso es que yo creo que es 90% de cubanos, pero aquí en Miami, en el centro de Miami, cuando voy a algunos supermercados hispanos y voy a la pescadería y eso, y yo para reírme, para hacer broma y eso, le pido que me sirvan, dame 250 gramos de esto, pero se lo digo en inglés y se enfadan conmigo, me dicen que ellos no se enteran de nada, que aquí no se habla inglés, que me deje de tontería, o sea, es graciosísimo, sí. El español ya es lengua común y corriente en buena parte de Florida y bueno, yo lo que observo, por ejemplo, un primo mío que estuvo en California, él me dijo también que se daban bastantes casos de bilingüismo, que él se sorprendía cómo viajando por California la gente pasaba del inglés al español con mucha naturalidad y esto viene a colación porque muchas veces entre los hispanos, que claro, no estamos centrados solo en Florida, sino que
el pasado hispano, pues fíjate que va por Texas, por Luisiana, en fin. Sí. Y como que a veces hay un acomplejamiento, ¿no? Que ese acomplejamiento se debe quizás al desconocimiento histórico de que el hispano es como un advenedizo, es como un inmigrante recién llegado, pero yo lo que veo, María, y eso en Florida es muy visible, pero bueno, también en Texas, yo pienso en la figura de Ted Cruz, que es de origen cubano, ¿no? Es senador, si mal no estoy. Sí, correcto. O sea que los hispanos en diversos estados están llegando ya a la cúspide en la política, en la economía, en el deporte. O sea que ese acomplejamiento en verdad no tiene mucho sentido. Que entiendo No, que no va con todos los hispanos, pero sí con, ¿no? fíjate que para empezar, la Constitución de los Estados Unidos no establece que el inglés sea el idioma oficial. Eso para empezar. Mm. La Constitución de Florida sí. Oye, es que esto es un tema muy llamativo. Hay 4 estados en los que se exige la educación bilingüe, pero Florida no es uno de ellos. De hecho, deberíamos de empezar a presionar para eso. Y como tú dices, el problema es que muchas personas en las comunidades hispanoamericanas tienen ese complejo. ¿Por qué? Porque por el tema de la inmigración ilegal. Es decir, está muy relacionado. Todo el mundo piensa que si habla en español, pues van a sospechar que es un inmigrante que entró ilegal, sobre todo si estás en los estados de Texas, Nuevo México y Arizona. Pero aquí en Florida, pues no pasa eso, entre otras cosas porque también tenemos la ley de ajuste cubano, que una vez que entras aquí al año y un día, si has sido admitido o tienes un permiso de entrada humanitario, al año y un día te hace residente. Entonces, eso hace que la comunidad cubanoamericana tenga mucha más confianza en sí misma. Y además, si vives en un estado de Florida donde no solo no son la minoría, sino que yo diría lo contrario, en muchas ciudades son la gran mayoría, pues esto le da, digamos, bastante confianza a ellos, ¿no? Sí, sí. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en un estado como Texas, los que, ¿me entiendes? Hay mucha más diversidad y esto tiene mucha trascendencia, pero como tú dices, también es importante el factor del desconocimiento del pasado. Por eso estamos dando la batalla cultural, la batalla histórica, la batalla lingüística, y yo creo que eso va a ser clave. Y cuando tú hablas, por ejemplo, con otros hispanos que se encuentran en otros estados y te escuchan la alegría que tú tienes, cómo defiendes el español, cómo defiendes la cultura, le compartes historia, le compartes el link de tu historia, la gente recibe eso, pero con los brazos abiertos, te lo agradecen, lo comparten con sus comunidades. Entonces se está formando como un sentimiento de orgullo, pero lo que hay que tener claro es que la izquierda, como siempre, quiere romper eso y quiere tirarlo todo para digamos, llevarlo a donde a ellos les conviene. Por eso ahora anunciaron que van a abrir el primer museo latino, el Smithsonian, pero por supuesto, entre los directivos y las personas que ellos eligen son todos progresistas de izquierda. Y además ya lo quieren hacer que sea un museo latino, no hispano, lo cual es un error. Y aparte de latino, ya ni siquiera latino, sino latinex, porque según ellos pues hay que incluir el colectivo LGTBI, que está muy discriminado, a los indígenas, bueno, pero es que el concepto hispano siempre ha incluido a todos, sin importar el color de piel, el sexo, o sea, son Es cosas... que eso es uno de los problemas que yo veo, María, en Estados Unidos, cuando se habla, por ejemplo, de los hispanos, el pretender encuadrarlo todo además en el concepto de raza y un concepto que viene mucho más del norte de Europa. Es decir, el hispano puede ser uno blanco, puede ser negro, mulato, mestizo. De hecho, todas las comunidades hispanas que a partir del siglo XVI se forjan en Estados Unidos, en los actuales Estados Unidos, y van, pues qué sé yo, desde Florida hasta el Pacífico Norte, son movimientos de población de diversos colores, o sea, de los mismos dragones de cuera, que era una especie de mezcla de Rangers de Texas, Guardia Civil y Policía Montada del Canadá, que fueron hombres que agrandaron y custodiaron las fronteras, esa caballería de élite española. Pues ahí había mestizos, había aliados indígenas, hubo negros libres. O sea, veo, por ejemplo, en Florida que hay recreacionistas históricos que recuerdan el fuerte Mosé en Florida como el primer poblado de negros libres de América del Norte, negros que huían de las colonias británicas y fueron soldados españoles. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en el Rocío, aquí un paso María y yo somos paisanos, un paso de nuestra tierra, la Andalucía Atlántica. Tú ves en la marisma de Doñana los antepasados de los caballos Mesten, que son los mesteños. O sea, Mesten es una adaptación de mesteño. O la famosa vaca tejana, la Longhorn.
Es verdad, es descendiente de la vaca mostrenca que primero se llevó de Andalucía a las Islas Canarias y se llevó a Texas. O sea que hay un pasado, pero pasado, o sea que se remonta al siglo XVI y que claro que yo siempre he pensado que si la comunidad hispana fuera más consciente de esto, más conocedora de esto, evitaría muchos complejos y muchas historias, pero a los españoles nos pasa lo mismo, los españoles estamos muy complejos. El tema, por ejemplo, María, de la figura del pionero. Tú en Estados Unidos mencionas la palabra pionero y tú automáticamente piensas en el Mayflower, pero nadie piensa que la primera acción de gracia fue con los españoles. Porque, Correcto. por ejemplo, los isleños de Luisiana o los californios, antes de la fiebre de oro de California, fueron auténticos pioneros, los isleños que han mantenido, descendientes de canarios, que llevó allí Carlos III, que han mantenido el español como lengua materna más de 2 siglos. Hasta que llegó, sobre todo, después de los años 60, creo que fue la política de All English, ¿no? Y fíjate, también Estados Unidos, todo ese centro y ese norte, porque claro, la Luisiana era como el camino francés hacia el Canadá, que durante 41 años perteneció a España, y también había comunidades de origen francés. Y ha habido Claro. épocas, María, como que eso se ha intentado como hacer tabla rasa, ¿no? Pero al final las cosas han salido a flote. Sí, no, y justamente esta semana anterior estaba con el padre Menéndez, que me llevó a la ermita, a la iglesia de la Merced, y estuvimos aquí en Miami. La verdad que ese va a ser, bueno, de hecho ya es el centro del Museo de la Florida Colonial. Y yo creo que a medida que vayamos uniéndonos y vayamos haciendo fuerzas para apoyar el movimiento por defensa de Hispanoamérica, de los hispanoamericanos, de la época de esos años que tú hablas, ¿no? Desde 1500 para adelante, yo creo que la gente le va a subir la autoestima, pero de nuevo, volviendo al tema de la izquierda, a ellos siempre les interesa dividirnos. Entonces ahora aquí las medios de comunicación, no, ya no son latinos, antes eran hispanos, ya no son latinos, ahora son afrolatinos, ahora son indígenas latinos, ahora son latinos con, en fin, es una pena, pero yo creo que sí, que hay que trabajar mucho esos temas para, pues para que la gente lo conozca, ¿no? La gente Fíjate, lo que tú dices ahora es curioso porque los que se dicen antirracistas y sin embargo están racializándonos continuamente. O sea, todo, con yo, por todo. ejemplo, ¿qué te digo yo como español, como europeo del sur? ¿Por qué tengo yo que encajar en los cánones del europeo del norte? O sea, ¿por qué esa manía de encasillarnos, no? Claro, claro. Esto es lo que se llama aquí en Estados Unidos identity politics, las políticas de identidad que han demostrado ser un auténtico desastre y que no nos llevan a nada excepto al enfrentamiento. Y es denunciable, ¿no? Son denunciados, es denunciable porque la verdad que es puro movimiento de izquierda para seguir dividiéndonos cuando vivimos en un mundo globalizado que supuestamente pretendía o debería de pretender lo contrario, es decir, que todos somos una mezcla, en la libertad de movimiento, uno que, yo que sé, una persona de Israel que viene a España, uno de España que va a México, luego que se casa con una peruana, en fin, que eso es lo bonito y tú no tienes por qué decir no, porque tú eres, y hay incluso un movimiento aquí fuerte en Estados Unidos de los negros que luchan, por ejemplo, para que no se les llame afroamericanos, porque ellos dicen, yo de afro no tengo nada. Claro. Yo he nacido aquí y yo soy un negro americano. Eso de afroamericano, yo ni mi abuela, ni mi bisabuela, ni nadie de mi familia que yo conozca vino de África. Entonces dejen ya de encasillarme. Yo soy un negro, un negro estadounidense y no quiero que me sigan encasillando. A lo mejor yo me voy a tener que cambiar un día el apellido porque me acusarán de apropiación cultural o algo de eso. Como si Antonio Moreno, pues bueno, ya puesto. Bueno, pero en España moreno es simplemente que está así con colorcito en la piel. Sí, no, pero tú sabes, como ya Aquí todo sí esto, vivimos en un mundo globalizado y estas cosas nos llegan muy pronto. Ahora que Oye, hemos hablado de... cuando ves Netflix, todo es eso. O sea, Sí, sí. la madre que le dice a la hija, no te vistas, no sé, no te vistas de India porque eso es cultural Apropiación appropriation. cultural, sí, 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 claro. Bueno, pues yo qué sé, pues como dejaremos de hablar español porque es una lengua que viene del latín, qué sé yo, si nos ponemos a rizar el rizo, no, esto no se acaba nunca. Por ejemplo, en Luisiana sí que ha quedado mucho el término creol, que creol es el criollo, que ya criollo es lo que viene de los barcos. Ahí durante muchos años
la mezcla de lo francés, la mezcla de lo español y la mezcla de lo afro, pues se ha considerado creol porque era un producto de lo que vino de los barcos. Pero para que tú veas, muchas veces la autoestima tan baja la tenemos por este desconocimiento. En Nueva Orleans a los turistas le enseñan el French Quarter, el barrio francés. Bueno, pues eso de francés no tiene absolutamente nada, porque ahí hubo un incendio, las construcciones francesas eran muy pobres, aquello ardió, aquello no quedó ni el tato, y resulta que la que reconstruyó eso fue la monarquía hispánica con material noble, principalmente ladrillo. Y de hecho, yo no he estado allí nunca, pero yo he visto vídeos que digo, hombre, Nueva Orleans tiene, por lo menos lo que le llaman el barrio francés, tiene ciertos aires de familia, pero sin embargo te venden que eso es el barrio francés cuando debería ser el barrio español. Sí, la verdad que hay mucho desconocimiento, pero yo te digo una cosa, de verdad que hay que tomárselo con buen humor y ver, por ejemplo, yo los últimos programas que he ido con los Tres de La Habana, que hicieron esta canción de Yo voy a votar por Donald Trump, invitaron a la abogada Mayra Jolie, que es dominicana, y ella es negra, y ella, pero lo afronta con un buen humor y una risa, y le dice, bueno, Mayra, ¿qué opinas de que Donald Trump es racista? Y todo te lo debate, o sea, ella juega el mismo juego y hace muy bien, ¿no? Y es lo que yo vengo diciendo, o sea, no, que la palabra tabú es racismo, franquismo, fascismo, pero solamente para lo que a ellos les interesa. ¿Me entiendes? O sea, solamente hay racismo del blanco al negro, nunca del negro al blanco. Entonces, Mayra, de verdad que te voy a pasar el contacto también para que le invites porque tiene mucha gracia. Yo creo que el día que empecemos a tomar esto con un poquito de humor, porque es que la verdad que la sociedad vive no solo polarizada, sino extremadamente sensible, pero por las razones equivocadas, por lo que de verdad deberíamos de vivir alterado es por declaraciones como la que ha hecho hoy el señor Pedro Castillo, que ha sido ahora mismo investido presidente del Perú, que son discursos populistas para dividirnos a todos sin ningún tipo de relación con la realidad en medio de una pandemia. Lo único que ahora dice que no va a gobernar desde el Palacio Presidencial, que si esto es, que esto es de los colonizadores, que tal, pues llevan 200 años de república. No, bueno, ha dicho que va a quitar los símbolos Que han coloniales. mejorado o cómo son ellos mucho mejor que el virreinato, y por supuesto que él no habla de virreinato porque es un analfabeto pues intelectual. Pero él ha dicho, María, que va a quitar los símbolos coloniales y como dice Mamela Fiallo, que empiece por quitarse el sombrero. O sea, ¿verdad? Que al final lo que tú dices, al final nos tenemos que tomar las cosas con humor. Yo creo que ¡Claro! en Estados Unidos, de hecho, yo creo que la influencia de la comunidad hispana viene un poco también por ahí. Se nota mucho en la televisión, en los medios de comunicación, en Florida o incluso en otros estados, ¿no? Que le ha dado Pero esa fíjate, salsa. Antonio, fíjate, al hilo de eso, tanta alegría desprendemos los hispanoamericanos que, como te vuelvo a decir, los Tres de La Habana, que mientras todo el mundo estaba, Dios mío, que no me encasillen ni me relacionen con Donald Trump, ellos un día en la piscina me contaron que el chaval se puso a cantar y salió, yo voy a votar por Donald Trump, y lo escuchó el jardinero, lo escuchó la madre y dijo, eso está buenísimo. Bueno, se fueron a su casa, lo grabaron y fue el éxito de canción. Bueno, después de eso, la gente perdió el miedo con una simple canción. Lo mismo que ha pasado ahora con lo de Patria y Vida, ¿no? Patria y Vida, eso, todo el mundo, y Dios mío, Patria y Vida. Lo que somos, la alegría del caribeño, del hispano, del colombiano, del que tú quieras. Bueno, pues te digo una cosa, eso hace mucha falta. Y después de eso, justo la izquierda vino a por los conservadores en el sur de Florida. Después de eso, un congresista aquí, Darren Soto, en Orlando, le pidió una conferencia a Mark Zuckerberg y le pidió por favor que Facebook empezase a controlar a los medios del sur de Florida, en Miami. ¿Por qué? Porque no pueden controlarlo, porque la alegría ellos no, ellos quieren que vivamos, que estemos empobrecidos, que nos odiemos los unos a los otros, que vivamos en el temor, en el resentimiento. Entonces, cuando la gente, la comunidad hispanoamericana, saca lo que lleva adentro, no pueden con eso. Y por eso les molesta tanto. Yo observo que políticamente, como tú bien dices, la fuerza de la izquierda radica ahí. Pero también es verdad que durante muchos años la derecha ha sido servil y cómplice a esto, porque la derecha no se ha preocupado nunca por estos temas y siempre con el miedo, que yo es lo que digo aquí en España. Bueno, ¿de qué ha servido tanto miedo y está callado tanto tiempo? Si cada vez estamos Así peor. mismo. O sea, ¿de qué nos ha servido este No, mieditis para bien?
Y luego, lo que tú dices, por ejemplo, de la alegría, yo también observo, lo que hablamos al principio, la comunidad hispana cada vez está ya en los patrones más altos de la Sí, sociedad de Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, que la cosa funciona mucho más por lobbies, y esto no lo digo como algo negativo, porque en Europa tú sabes que estamos muy acostumbrados a la mentalidad partitocrática, a la mentalidad estatista, mientras que en Estados Unidos las cosas funcionan distinto, funcionan más por lobby, funcionan más por grupo. Y claro, ellos, yo creo, me da la impresión desde fuera, que ya ellos no controlan a la comunidad hispana para su utilidad, es decir, que no es claro. un voto fácil, que no es un, porque antes a lo mejor te llegaba la voz de un periodista en español y ese periodista tenía una tendencia, pero es que ahora hay muchos periodistas, muchos abogados, muchos deportistas que ya hablan en Los español, jóvenes influencers, los jóvenes jóvenes que le influencers hablan han a la gente en su idioma y ya llegado. tú eso no lo manejas ya tan fácilmente. La Claro. gente no es tonta tampoco. Pero por eso ahora se intentan censurar, por ejemplo, le cierran el canal a Liu Santiesteban, lo mismo, hacen campaña de persecución contra Lícer Ávila, Ana Olema, como tú dices, ya no solo es Ted Cruz, aquí en el sur de Florida tenemos congresistas y senadores cubanoamericanos, tenemos a María Elvira Salazar, tenemos a Carlos Jiménez, tenemos a Mario Díaz Valar, en el estado de Florida son un montón también, tenemos muchísima gente. Y después lo que te quería decir, que yo vengo de hace 2 semanas y media, estuvimos en Dallas, en el CPAC, en la convención conservadora esta, que es la más famosa aquí en Estados Unidos. Y para que te hagas una idea, uno de los ponentes fue el CEO, el director ejecutivo de Goya. Goya es la empresa hispana Sí. con más éxito, que por cierto la montaron aquí españoles. Y Y le hicieron la guerra a la empresa Goya le también. hicieron la guerra. Bueno, pues habló el CEO y habló, pero sin ningún tipo de complejo sobre la importancia de defender el derecho a la vida, el conservadurismo. Después se le invitó y habló Eduardo Verástegui, que anunció que el CPAC se lo van a llevar a México para unir lo que es a los estadounidenses con toda la región, porque para temas importantes de política. Después estuvimos allí un grupo de personas también muy selecto que estuvimos defendiendo, atacando el comunismo, defendiendo la seguridad regional, la seguridad nacional. Y te digo una cosa, no solo es que es una población muy difícil de controlar. Para que se hagan una idea, en las últimas elecciones, los hispanoamericanos votaron masivamente por Trump. Pero además, ¿dónde votaron? Porque tú dices, bueno, en el sur de Florida es verdad que tenemos muchos congresistas, senadores, influencers, personalidades hispanas con mucho peso en la comunidad, que todos, por supuesto, está en la base del exilio cubano, van a atacar al Partido Demócrata, que es la izquierda en Estados Unidos, y van a defender a Trump sin fisura, y fueron los resultados. Pero ojo al dato, que en Texas, en las ciudades fronterizas, ganó Donald Trump, o sea, ganó, pero además por goleada. ¿Por qué? Y esto lo explico yo muy bien. Yo viví y trabajé en Arizona, en Tucson, Arizona, escasa milla de la frontera. Bueno, pues es lo que la gente se pone a hacer un estudio de que ahora las fuerzas del orden y de la ley aquí de seguridad, que son racistas, que son anti-hispanos, espérate, cuando yo viví allí y luego yo investigué, hice mi investigación en las estadísticas, el 30% de la policía de inmigración, de los que arrestan aquí a los inmigrantes que no tienen papeles, son hispanos. O sea, no pueden ser antihispanos cuando son hispanos. Son gente que nacida en México, Guatemala, Honduras, España, gente que luego juró la Constitución aquí, se hizo ciudadano y los contratan. Pero no solo eso, el 50% de la patrulla fronteriza que protege nuestra frontera son hispanos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes al Partido Demócrata de izquierda aquí, que nos ha colado la peor crisis inmigratoria de la historia. El último mes tenemos 190.000 personas que han entrado aquí en Estados Unidos, han pedido asilo, refugio, han intentado entrar, más de 50.000 que han venido de forma ilegal. La peor crisis fronteriza. Entonces, el hispano que le paga al gobierno de los Estados Unidos una pasta, que vive toda su familia de defender y proteger la frontera de Estados Unidos, dice, pero vamos a ver, ¿cómo voy a votar yo por una Kamala Harris, un Joe Biden, que lo único que quieren es política de fronteras abiertas y quieren tacharnos a nosotros de racistas, clasistas? Ellos lo tenían claro, tenían que aliarse con Donald Trump. Entonces la izquierda no sabe cómo controlar. Entonces dice que somos fuente de desinformación, que somos unos extremistas, que esto es la población cubana. No, cubana americana no. O sea, son
Esa es la realidad. No, Candace Owens, perdón, que lo pronuncio fatal, una activista conservadora, vamos a utilizar ese término, afroamericana, ella dice que se ha dado cuenta de hace tiempo que los hispanos son gente en Estados Unidos dados a defender los valores tradicionales, la libertad, la Claro. vida, y Eso de lo que decía son Ronald Reagan. manipulables. Y que claro, ella dice porque muchos son gente que viene huyendo de regímenes socialistas. Entonces, si vienes huyendo de eso, no esperes que, claro, lógicamente en Estados Unidos, una vez que ellos ya tienen allí su trabajo, su puesto, van a ir lógicamente contra lo que les ha destruido su país, ya sea Venezuela, ya sea Cuba o Nicaragua, ¿no? Y es una consecuencia lógica, creo Pero yo. ¿sabes lo que están intentando hacer? Entonces, ¿qué es lo que están intentando hacer? Pues están intentando aplicar políticas progresistas para lo que siempre han hecho esta gente, enviar miles de millones de dólares, ahora se aprueba 4.000 millones de dólares para Centroamérica para implementar políticas progresistas, el tema del aborto, defensa del movimiento LGTBI, cualquier chorrada que a ellos se le ocurra, el tema del cambio climático, que como muy bien te puede contar, la gente en esos países no tiene nada que ver, es como la manifestación del levantamiento de Cuba. La gente dice patria y vida, y los periódicos dicen, piden vacunas. Pero es que, y de verdad, Antonio, han tenido que salir como en 70 manifestaciones después diciendo que no queremos vacunas, queremos patria y vida, queremos libertad. Pues aquí es lo mismo. En Centroamérica te dice, ¿qué puede? Dice, le pregunta Kamala Harris y Joe Biden, bueno, ¿ustedes qué necesitan para dejar de inmigrar? No, nosotros queremos libre comercio, queremos ayuda a la agricultura, queremos... Y entonces viene Kamala Harris y dice, no, que hemos hablado, nos hemos reunido con los principales líderes guatemaltecos y que lo que ellos dicen es que luchemos contra la corrupción. Pero, y dice la gente de Guatemala, pero ¿eso de dónde ha salido? Y luego indagas y se han reunido con gente que ha sido acusada por corrupción. O sea, que No se no puede ser tiene más nada cínico. que ver. María, y fíjate que nos hemos ido por temas como las raíces, ¿no? La historia, la cultura, la política. Tú que vives tanto con la comunidad hispana de Estados Unidos, ¿tú cuál crees que va a ser el futuro o hacia dónde va a ir el futuro de esa comunidad? ¿Va a ir a tender a unirse o por la contra va a tender a disgregarse? ¿Cómo ves tú el futuro? Depende de lo que haga la izquierda en Estados Unidos para separarnos, para seguir separándonos, ¿ok? Porque te aseguro que aquí la derecha no nos separa. Justo lo que hace es unirnos alrededor de que queremos. Todos hemos venido a este país por, número uno, para progresar. Todos salimos de infiernos socialistas en los que queremos tener más libertad económica y queremos tener más oportunidades laborales. Claro, ¿qué hace la izquierda desde que ha llegado Joe Biden y Kamala Harris? Regar con dinero a todos los chiringuitos, lo mismo que en España. Decir que sí, que pobrecito tú, que con el coronavirus. Te estoy advirtiendo que desde mayo del año pasado, aquí en Florida, no te pueden obligar a ponerte mascarilla. Aquí en Florida no hay un restaurante cerrado. Aquí tenemos los restaurantes llenos desde mayo del año anterior. ¿Eso por qué? Porque tenemos un gobernador, Ron DeSantis, un hombre, un abogado, exmilitar de derecha, que dijo, aquí no me cierran el Estado, y con resultados súper positivos. Entonces, aquí en Florida, ayer yo tuve una reunión con una ONG en la que nos dieron un premio por el tema de la defensa de los derechos humanos. Y mira, allí había nicaragüenses, venezolanos, puertorriqueños, colombianos, peruanos, españoles. Estamos súper unidos. Pero claro, si tú vives en un estado como, por ejemplo, Nueva York, que tiene un alcalde comunista, y el otro un gobernador socialista que lo único que está todo el día es metiéndote miedo, dejando que la gente pinte en el suelo, la vida de los negros importan, en Washington DC te borran, te dejan eso y te borran Cuba libre. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al final crea una crispación que al final la gente que es de izquierda pues se enfrentan con los de derecha. Te digo una cosa, aquí en Florida estamos completamente unidos y cada vez más unidos, porque es que aquí no estamos con las tonterías de si hay que pintar en el suelo Black Lives Matter o Cuba Libre. Aquí se pinta cuando se puede pintar y la ley es igual para todo. Y es como No, debería claro, ser. y Black Lives Matter sí, pero cuando matan a los negros cubanos, ahí sí no, o sea, es negro quien diga el gobernador de turno, ¿no? Cuando, o sea, las personas somos blancas o negras según nos puedan utilizar. Cuando Claro. no, pues como si fuéramos un número no utilizable.
Entonces ahí te ves la hipocresía, el cinismo, que claro que eso con una comunidad como la hispana pues no casa, porque los hispanos somos de todos los colores, y sin embargo, habiendo esa diversidad, tenemos patrones culturales que son muy parecidos, que es lo que mucha gente no entiende. Claro, y el problema es eso. El problema es ya no solo los gobernadores, los alcaldes, de alcalde de condado, alcalde de ciudades, sino la prensa. La prensa lleva una línea editorial terrible, terrible, que se basa en seguir hablando de lo que pasó hace más de 500 años, 600, 700 años atrás, sigue subrayando los problemas sistémicos que según ellos, pero claro, tú pones la televisión, te dicen que es que Estados Unidos, te dice Joe Biden, tenemos un problema del racismo sistémico, pero tú pones la televisión y perdona que te diga, ahí está el índice de homicidio en Chicago, donde precisamente no es que sean la mayoría los blancos. Tú pones, o sea, es que el tema es claro. El ser humano, sea hombre, mujer, blanco, negro, lo que tú quieras. El que tenga problemas mentales tiene problemas mentales. El que sea un violador es un violador. La que sea o el que sea un maltratador es un maltratador, independientemente del color de pelo, que tú te pintes la piel, si te expones al sol, si tu padre es negro, es que no tiene nada que ver. Yo lo que observo también, María, con eso que tú has dicho del sesgo, cuando agreden a alguien por hablar español, eso no sale nunca en los medios. Nunca, nunca, exactamente. La revuelta violenta de Black Lives Matter, se fueron contra muchos negocios de mexicanos y eso pues no trascendió, o sea que al final... Aquí le metieron una paliza a un hombre, lo dejaron, a una chavala le rompieron incluso las costillas, un negro aquí en el metro que decidió pegarle una paliza a la chavala casi muerta porque se le dio, y a otro colombiano, y eso salió en los medios, no te creas tú que salió en los medios locales, no te creas tú que salió en los medios nacionales, Antonio. Sí, sí, sí. Eso es una hipocresía, pero es que... Claro, y cuando te ven a ti, por ejemplo, que tú te manifiestas con gente de todos los colores, con negros cubanos o con... Pues entonces les entra un cortocircuito porque su mentalidad cerrada no conciben eso, que los hispanos precisamente tengamos ese patrón cultural por encima del color de la piel. Claro, claro. Imagínate el año pasado cuando estuvimos frente a la estatua de Cristóbal Colón y de Juan Ponce de León, que yo convoqué esas manifestaciones y vinieron gente de Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Perú, de Estados Unidos, de todas partes. Y justo al lado estaba la plaza que se llama la Antorcha de Solidaridad, que ahí es donde convocaba Black Lives Matter. Y a mí me dijeron, no, mira, no vayas, porque imagínate cómo están las cosas. Que no vaya yo, le dije, yo vamos ahí, que manden a la policía si quiere, porque lo único que nosotros vamos a decir que no tiene ningún sentido que decapiten y pinten la estatua de Cristóbal Colón. Bueno, pues la prensa se quedó, o sea, nos cubrieron, pero ya yo hice un manifiesto que incluso estuvo Álvaro de Marichalar ahí también con nosotros, y entonces la prensa vino y empezaron a cubrirnos, pero lo más gracioso es cuando la gente no daba crédito, porque entonces llegaron dos expresos políticos cubanos, negros, a decir, abajo las imágenes, abajo el comunismo, y salimos, pero por toda la prensa internacional, como diciendo, madre mía, los negros de Miami diciendo abajo la organización de la vida de los negros importa. Pero señores, es que es que realmente a ellos no les importa nada la vida de los negros. A ellos les importa, como yo digo, la vida de los negros marxistas importa, la vida de los marxistas importa, la vida de los demás no importa, claro, absolutamente. Y aparte que son esos encasillamientos, o sea, yo porque soy como una pescadilla de blanco ya tengo que simpatizar con el Ku Klux Klan, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? O sea, ¿qué estupidez estamos hablando? El Ku Klux Klan, exactamente, que aquí lo dicen muy bien, o sea, era el Partido Demócrata, la izquierda. Hispanófobos, además, hispanófobos y anticatólicos, además. Exactamente, sí, exactamente. O sea, entonces, yo creo que yo te lo venía diciendo antes de este programa, tenemos que hacer un programa para tomárnoslos con humor, para quitarnos el estrés, para escucharnos los unos a los otros, porque cuando uno se pone a compartir estas historias con personas que viven aquí, de Perú, de Venezuela, de Colombia, te das cuenta lo unidos que estamos y de verdad que a todos nos parece ridículo, pero como hay ese miedo a que me identifiquen, a que me etiqueten, cuidado, pues hay que hacer las cosas con humor y desde un punto de vista hispano, porque es lo que nos queda, ¿eh? Pues sí, María, la verdad que te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla en mi humilde
morada cibernética. Yo me quedo, María, por ejemplo, con Walt Whitman, el poeta, que reivindicó el carácter español para la nacionalidad estadounidense. Me quedo con el presidente Kennedy cuando quería rescatar ese olvido de la historia española en el sur y el suroeste de los Estados Unidos. Me quedo, en fin, con el historiador Charles Fletcher Loomis, que también reivindicaba esa memoria histórica hispana de los exploradores y los descubridores españoles con sus respectivas comunidades en los Estados Unidos. Y mira, aunque nos hayan tocado unos días duros, vamos a ser un poco optimistas porque por lo que te leo, por lo que te sigo y por la gente que está allí en Estados Unidos, pienso que la comunidad hispana tiene futuro y que la clave está precisamente en eso, en crear lazos comunes a partir de ese conocimiento de esa cultura común que tenemos desde hace siglos, porque fueron tanto españoles europeos como españoles americanos los que ya llegaron hasta el Pacífico Norte, todos juntos. Y bueno, pues vamos a tomarnos las cosas también desde esa perspectiva humorística, que para eso somos hispanos y lo llevamos un poquito en la sangre. Sí, claro, no, de verdad que hay que ser optimista porque yo te digo que hay que ser optimista porque lo que tú dices, primero que tenemos una historia común, una cultura común y en segundo lugar porque de verdad, o sea, no, lo siento y lo digo así, o sea, no, la gente no puede seguir en el alfabetismo, no puede seguir en la ignorancia y esto tú y yo lo hemos hablado inclusive en Perú que nos sorprendía, ¿no? Que sacaban las banderas del aspa de Borgoña Sí. y aquí también en Estados Unidos, o sea, que hay que ser muy positivo y nada, Antonio, espero que muy pronto te podamos tener por aquí, por Estados Unidos, que Vale. puedas visitar Texas, Arizona, Nuevo México, que te vas a caer de espalda. O sea, yo cuando llegué a esos estados no daba crédito. Yo llegué a Florida, luego estuve un tiempo en Nueva York, pero cuando tú vas a esos estados y ves que en el centro de la capital de Nuevo México, en Albuquerque, hay una exhibición del Museo del Prado, que en Arizona las autopistas son nombres de curas españoles, que todo te recuerda a España, las misiones, los presidios, que todo es como si estuviéramos en casa. Yo creo que eso es muy emocionante y para ti como historiador tiene que ser una meta venir para acá y verlo de primera mano. A mí me encantaría hacer muchísimas investigaciones por ahí. Yo creo que precisamente esa furia de querer derribar las estatuas, digo, por muchos que derriben la estatua, incluso de criollos y mestizos que ya nacieron en Estados Unidos, pues mira, tendrán que empezar por exterminar los caballos Mustang o la vaca tejana. O sea, es Todo, todo, imposible. todo. Y mientras más nos unamos, María, más fuerza vamos a tener y en fin, vamos a dejar esa ventana abierta al optimismo. Muy bien. Así, Muchas gracias. María, que muchísimas gracias. Oye, nos vemos próximamente, si Dios quiere, si no en este canal, en otro, donde venga bien. Claro que sí. Un fuerte abrazo a todos los españoles que te siguen. Un abrazo, María. Chao, chao. Abrazo. Hasta luego. Chao.